Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal están de nuevo? Bienvenidos a aquellos que es la primera vez que nos encontramos acá y obviamente bienvenidos a aquellos que ya tenemos varias semanas de vernos. Me da muchísimo gusto tanto si es la primera vez como si es la cuarta vez que nos vemos aquí, porque eso me dice bueno, pues que te está gustando, que te está ayudando y que está cumpliendo el propósito de estas pláticas, ¿no? Que se está cumpliendo. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir con lo que teníamos, con lo que habíamos estado viendo, que originalmente, bueno, iba a ser una charla corta, sencilla, y bueno, no es que haya sido complicada, pero ya no fue corta, porque esta es la cuarta y vamos a ver 10 puntos que yo consideraba, pues que habían sido, en estos puntos, hombre, hay ideas, hay principios y bueno, lo que yo decía era que a mí me habían servido mucho desde que yo empecé, desde que yo era un joven y desde que yo empecé a caminar y a querer caminar primero con el Señor, a tener muchas dudas, etcétera. Y bueno, ha sido un poquito, eh, pues, pues se ha ido prolongando, se ha ido alargando, se han ido alargando los temas, pero bien, o sea, bien porque eso significa que están fluyendo ideas, significa que hay cosas que te están haciendo bien el escucharlas. Y bueno, esos 10 puntos se han hecho bastante largos, te los voy a recordar. El primero era ese que habíamos dicho, religión versus relación con el Señor Jesucristo. El segundo era la sinceridad con la que te debías tanto acercar a Dios como a los demás, contigo mismo, la curiosidad, el ser una persona eh, inquisitiva, una persona que busca más, una persona pues, que no se conforma con las cosas que le dicen nada más, sino que va a la escritura y va a las fuentes, pues, para ver que todo corresponda y bueno, eso te da un algo, ¿no? Luego vimos la responsabilidad, después vimos la semana pasada, vimos lo que había llamado la asociación con Dios y con los que aman a Dios, lo importante que había sido para mí deshacerme de ciertas amistades y también, bueno, pues tener otras amistades que sí me hicieron bien, amistades que me ayudaron en mi caminar y que me empujaron. Y después terminamos el día del sábado pasado, terminamos hablando de la disciplina, cosa que no acabamos. Sin embargo, ahorita lo voy a retomar. Pero yo quisiera, en primer lugar, dar las gracias a aquellas personas que escriben y que nos animan mucho, a los que, bueno, pues estamos tratando de hacer algo por este medio y nos animan mucho diciéndonos, ay, que estuvo padrísimo, ay, que wow, muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, pues muchas gracias a toda esa gente que manda ese tipo de recados, porque pues yo entiendo que no teniendo la obligación de hacerlo, pues es sincero y que realmente te han ayudado, te han gustado, ¿no? Te han hecho un bien. Entonces, pues muchísimas gracias. Pero también hay algunas otras personas que escriben eh, para, para otro, haciendo alguna pregunta. Quiero solamente retomar dos. Eh, una tiene que ver con la plática del sábado pasado y está comentando, está aludiendo esta persona a el ejemplo que yo puse cuando estábamos hablando de la responsabilidad, cuando estábamos hablando pues de que uno era responsable de no dejarse presionar por los demás y puse el ejemplo de alguien que iba manejando un coche, ¿no? Que te habían prestado tu coche, quizás tu papá o tu mamá te había prestado el coche, tú no sabes manejar muy bien, apenas estás empezando y te tomas tu tiempo y haces bien, pero que ahí atrás se te pegan unos desesperados y pitándote y diciendo en una salida difícil, empujándote a que salgas y tú estás en la duda, te sientes presionado, te sientes presionada bueno, la idea era de que independientemente de la presión que te están metiendo, independientemente de de esa gente pasada, de esa gente desesperada, si tú salías y finalmente alguien te chocaba o tú chocabas a alguien o hacías una imprudencia o algo, era tu responsabilidad, ¿sí me entiendes?
era tu responsabilidad, no podías a fin de cuentas echar la responsabilidad a la persona de detrás. ¿Por qué? Porque esa persona de detrás te iba a ver quizás con el coche ahí chocado y se iba a ir y ya nunca más la volverías a ver. Y después tendrías tú que ir con tu papá, con tu mamá o con la persona dueña del coche, o si era tuyo, bueno, con todas las consecuencias que eso traía. Y entonces tú ibas a ser el responsable de dar la cara, el responsable de repararlo, o sea, no podías decir, es que el de atrás me estaba pitando y no sé qué. Ok, eso sirve para que lo cuentes, pero no te quita la responsabilidad ni tampoco las consecuencias, ¿no? Entonces era un ejemplito y alguien lo retomó. Te quiero leer un poquito lo que dice. A veces voy a tomar algunos de los comentarios si creo que pueden ayudar el retomarlos precisamente, ¿no? Entonces dice, buenas tardes a todos, tengo una pregunta. ¿Qué tanta responsabilidad tiene un joven que, como en el ejemplo de aquel que va aprendiendo a manejar, resulta que quien le claxonea para que se apure a avanzar son sus propios padres? ¿Ok? Entonces, aquí lo tomo por alguna cosa, ¿no? Mira, está preguntando precisamente eso y lo primero que pregunta o parece preguntar es que la persona que está claxoneando atrás, la persona que está desesperada atrás, son los propios padres. Ahora, en el ejemplo que yo puse, la persona que viene atrás es alguien que en realidad no te quiere ni te está haciendo ningún bien. Y esta persona está poniendo que esos pueden ser los papás. Y efectivamente, sí, efectivamente los padres también pueden ser malos elementos en cuanto a nuestras decisiones, eh, decisiones importantes para nuestras propias vidas en el Señor, definitivamente. O sea, un papá te puede impulsar a lo malo, una mamá te puede impulsar a lo malo y tú como muchacho, como muchacha, no lo debes permitir. O sea, ellos no tienen la luz, ellos no se comportan como de una manera cristiana, de una manera como Dios aprueba y pueden empujarte al pecado, definitivamente. O sea, lo has visto mil veces, yo lo he visto, como los padres muchas veces pueden guiar en su ceguera, en su no entender nada, a pesar de que sean mayores, pero pueden empujar a los hijos al mal, definitivamente. Sin embargo, después sigo leyendo y me doy cuenta de que quizás no es eso lo que están preguntando. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que está un poco escrito así como sin puntuación y eso hace más difícil que se entienda. Pero después de eso, en otro renglón dice que se apresure a avanzar a su salvación. Entonces ya no sé qué está preguntando. O sea, ya no sé si está preguntando precisamente que si los padres son unos padres que en este momento están teniendo una influencia nociva, una influencia mala, o si lo que me está queriendo preguntar es si los papás empujan al joven, lo están empujando para la salvación, qué debe de hacerse o cómo lo debe tomar el muchacho o eso, ¿no? Ahora, como en el ejemplo que yo puse, los que empujaban, los desesperados, eran malos, digamos, o sea, era algo malo, era algo que no era bueno, era algo que te llevaba o te impulsaba a hacer algo malo. Entonces, no, por eso no entiendo, o sea, no está la pregunta. No aplica, pues, o sea, no aplica el hecho de que los de atrás sean los papás y que estén empujando para la salvación, pero entiendo quizás que lo que quería preguntar es que si los papás qué tanto pueden empujar o qué tanto el muchacho tiene que escuchar a los papás cuando lo están empujando hacia la salvación. Bueno, pues es que
definitivamente, si los papás, unos papás, vamos a decir, unos papás piadosos, están queriendo que su hijo, que su hija se convierta porque ven los tiempos, porque ven la vida de pecado, la de ellos mismos que tuvieron sin Cristo, se la quieren evitar. Entonces, es muy común que muchos papás empujen a los hijos a que se conviertan, a veces con más y a veces con menos sabiduría. Entonces, definitivamente como muchacho, como muchacha, yo creo que tú puedes ver la buena voluntad y la buena intención de tus padres, por un lado, aunque no necesariamente siempre son suficientemente, no sé cómo decirlo, o sea, prudentes a veces. A veces su desesperación les lleva a que tú, a que en realidad, en vez de que te acerques, tú dices, no, pues es que cuanto más me insistan, pues más me alejo, ¿no? Es que me dejen en paz, es que... Y entonces eso es muy difícil de balancear como padre. Y bueno, por lo menos como muchacho, pues sí te pido que por lo menos entiendas que sus intenciones son buenas, aunque a lo mejor sí es verdad que a veces están así como demasiado intensos y que hostigan demasiado. Bueno, pues sí es verdad, ¿no? Pero siempre con la intención de, siempre con la intención de que tú, pues, pues salgas adelante y no te metas en problemas y no te metas en una situación donde difícilmente luego puedes quizás salir, ¿no? Entonces, ¿por qué tomo esto? Bueno, porque me da la oportunidad de comentar varias cosas, como suponiendo a qué se refiere la pregunta, pero también lo comento para que cuando nosotros preguntemos y nos aseguremos de que se nos está entendiendo, ¿sí? O sea, yo me he dado cuenta que muchos problemas que luego tenemos son por comunicación. Yo me he dado cuenta que muchas veces se malinterpretan los comentarios, muchas veces no se entiende lo que se está preguntando y entonces asumes que te están preguntando otra cosa que en realidad no te están preguntando y muchos problemas que no deberíamos de tener, y lo digo solamente desde un modo didáctico, pues no me parece mal que lo haya escrito y bueno, modo, sí, es mejor que cuanto más puntuación le pongamos y que sea más claro lo que queremos decir, bueno, pues es obvio que eso pues se va a entender y más precisamente vas a poder tener respuesta a lo que estás preguntando, ¿no? Y de modo que si no se entiende, pues a lo mejor finalmente dices, no, pues es que no era eso lo que estaba preguntando, pero es que en realidad no estaba claro, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir que ustedes consideren como muchachos y como muchachas y como personas que quieren llevar un mensaje, que quieren hacer algo, que quieren ser buenos empleados, que quieren ser buenos, no sé, estudiantes, buenos hijos, buenos maridos, buenas mujeres, pues que aprendan a comunicarse muy bien. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros problemas tienen que ver con la falta de comunicación, ¿sí? Y de veras, es solamente como para poder, por eso tomé ¿no? Porque me daba la oportunidad de decir dos o tres cositas que me parecen importantes y que yo me he dado cuenta, ¿no? Cuántos problemas no tenemos por el puro hecho de que no nos entendemos, o sea, solamente porque tú pensabas que yo te dije lo que no te estaba diciendo y entonces me respondiste y no miraste lo que te estaba preguntando o no tuviste problemas de comunicación, ¿sale? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, tomo lo que una muchacha pregunta, dice, hola, yo quisiera que profundizaran en lo que es la gracia y lo que no es. ¿Cómo sabe alguien que está tratando de justificarse? Comprendo que justificarse a sí mismo y también aunado a esto las razones más comunes de por qué la gente no encuentra su salvación. Bueno, si tú estás escuchándonos, de veras, lo que preguntas es importantísimo y es tema de varias pláticas. Ahí voy a pedir ayuda a Gus para que me ayude también con eso. Yo también me comprometo a dar alguna respuesta a lo que preguntas. Es que hay muchas cosas. Por ejemplo, hablar de la gracia. La escritura dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, es como algo que es gratuito, algo que es como un regalo inmerecido y que se obtiene por medio de la fe. Es necesario poner en obra, digamos, esa fe, esa confianza, y sí hay mucho que platicar de eso definitivamente, porque sería triste que una persona que está queriendo, pues,
cambiar sus caminos, modificar su estilo de vida y caminar o ha decidido caminar con el Señor, no esté encontrando pues esa ayuda, porque también en el libro de Hebreos la gracia se entiende un poquito de otra manera, ¿no? Y es cuando dice, por ejemplo, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, dice, para hallar misericordia y para encontrar el oportuno socorro. O sea, viene a ser como entonces esa ayuda que te fortalece. Por eso también dice, esforzaos en la gracia, lo cual puede entenderse como esfuérzate en el sentido de que esfuérzate a estar en la gracia, porque es ahí donde tienes que estar y ahí puede haber una ligera variación que te puede hacer mucho bien y lo vamos a ver. O sea, va a ser mejor que inviertas tus fuerzas en estar en la gracia que en querer hacer muchas cosas o que en querer tú que no se presenten ciertos deseos en tu vida o ciertos sentimientos, ¿sí? Entonces, tu esfuerzo es mejor que lo encamines hacia estar en la gracia, pero también el texto dice esfuérzate en la gracia, lo que quiere decir fortalécete en la gracia, en esa ayuda que te da Dios por el Espíritu, etcétera. Entonces, es un tema interesante, pido ayuda definitivamente para que lo entendamos bien y para que las cosas que son celestiales, que a veces cuestan entender, las cosas espirituales, podamos todos captarlas muy bien, de modo que nos sean instrumentos, de modo que el entendimiento de esas verdades nos ayude y nos dé precisamente ese empujón que a veces necesitamos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos un par de comentarios y todos los demás que nos dieron las gracias y que dijeron que muy bien, pues de veras, muchas gracias por escribir. Seguimos pues recibiendo tus comentarios y poco a poco pues podemos ir adaptando un poquito lo que se habla, ¿no? Lo que se habla a lo que es tu interés. Por eso yo les decía que escribieran, ¿no? Para que pudiera, pues uno hablar lo que tú necesitas, no hablar lo que uno sabe, sino lo que tú necesitas, no lo que uno quiere, sino lo que tú necesitas. ¿Te parece? Entonces, ahora, volviendo a nuestros puntos. En el punto de la disciplina que estábamos viendo para terminar el sábado pasado, la verdad estábamos entendiendo cosas. Habíamos leído un texto en donde el apóstol Pablo hablaba con Timoteo y le estaba diciendo, bueno, pues le decía, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y ninguno que está militando se enreda en las cosas de la vida, y después tomaba a los atletas también y después a los labradores que antes de gozar de los frutos tenían que trabajar primero. Y hablábamos un poco de cómo el apóstol Pablo había escogido de manera muy certera 3 oficios, digamos, o 3 actividades que requerían de muchísima disciplina, y tales eran los soldados o los guerreros en aquella época, que eran, bueno, pues eran soldados o los soldados que ahora te puedes imaginar, los soldados del ejército, los Marines, todos esos, y que te los imaginas y que tú sabes que necesitan ser personas muy, muy disciplinadas y es interesante incluso verlos, es interesante que no sé, o sea, porque el apóstol está sacando este tipo de ejemplos, ¿no? Muchas veces, bueno, tú sabes de las disciplinas que se requieren para ciertos ejercicios y para ciertos deportes, pues tú sabes que se la pasan, se la pasan haciendo ejercicios, se la pasan jugando, se la pasan levantando pesas, se la pasan concentrados haciendo muchas cosas, si es que en realidad tienen la mirada en ser alguien en el deporte, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, algún documental que tenga que ver, por ejemplo, con los Navy SEALs, los de Estados Unidos, pues va a ser muy interesante que los veas. ¿Por qué? Porque les requieren muchísima disciplina e incluso se atoran, o sea, en un momento dado ya no pueden pasar, en un momento dado no son aptos. ¿Por qué? Porque no tienen la disciplina necesaria. Entonces, pues no sé, o sea, hablar de la disciplina es necesario para nosotros si queremos llegar a la meta, ¿no? Creo que no es muy difícil de entender, pero sin embargo te quiero leer otro pasaje también de Pablo, en donde ahora se está mirando él
y está dándose cuenta de qué necesario es que él conserve una vida disciplinada en muchos sentidos para que entonces pueda llegar hasta el final, ¿sí? Entonces, pues si está diciendo eso Pablo, el cual nos da 1000 vueltas en cuanto a espiritualidad, todos los que estamos aquí, pues él diciendo eso y sabiendo que tiene pues que también, pues tomar en cuenta esas áreas como son la disciplina, pues cuanto más nosotros, ¿no? Te lo voy a leer. Dice, es Primera de Corintios capítulo 9, el versículo 24 al 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo está diciendo que esta carrera está mirando a una meta, lo cual es importantísimo porque eso tiene que ver con la fe. Es una meta que todavía no has recibido, es algo que está por ahí adelante, es algo que todavía no lo podemos ver por la fe. Ahí está, hay una meta, tenemos la promesa del Señor, tenemos que Dios nos ha dicho que el fin de las personas que creen en Él es muy diferente al fin de las personas que rechazan creer en Él, de las personas que no quieren obedecer, de las personas que no quieren cambiar, modificar sus hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, está diciendo, ahí está la meta, pero necesitas concentrarte en la meta, necesitas no perder de vista la meta y además necesitas disciplinarte. Dice, y yo por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y obviamente que no se trata de ese golpear del cuerpo que a veces tú has visto o has leído, esas costumbres católicas de que se flagelaban y que se golpeaban y todo eso como tanto para hacerse más fuertes como para quizás quitarse un poco la culpa o calmar la conciencia y todo eso, bueno, pues tristemente eso es producto de la mucha oscuridad, pero el apóstol Pablo yo creo que más bien está usando una figura, o sea, está diciendo yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, está diciendo yo soy el que manda a mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no me domina a mí, no son las pasiones las que me dominan, no son mis sentimientos ni mis emociones, cosa importantísima. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas personas que su vida es fluctuante precisamente porque su vida la basan, sus decisiones del día a día las basan en cómo se sienten o en sus emociones y no en principios sólidos. Entonces, finalmente la mente, los pensamientos tienen que ver, es parte de nosotros, así como nuestro cuerpo tiene necesidades y nuestro cuerpo tiene anhelos y deseos, etcétera. Pero lo que está diciendo es, yo soy el que va a mandar a mi cuerpo, yo voy a mandar, o sea, no va a ser mi cuerpo el que me mande a mí, no va a ser mis pasiones las que me manden, no van a ser mis emociones, no van a ser las primeras cosas que se me ocurren en la cabeza las que van a determinar las decisiones que yo tome. Eso es muy importante. Entonces, a eso más bien se está refiriendo y para eso, pues el apóstol Pablo se disciplinaba. Y bueno, ¿cómo se disciplinaba? Pues no lo sé, pero que era un hombre disciplinado, tú lo puedes ver. Por lo que está escrito, tú puedes ver que era un hombre sumamente disciplinado, un hombre que sabía estar en paz, un hombre que sabía estar cuando había dificultades, un hombre que sabía estar con pobres y con ricos, con personalidades, un hombre que bueno, parece que por la gracia de Dios, porque él lo dice, tenía las cosas bastante en control, en ese sentido, ¿no? O sea, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, decía el apóstol, ¿no? Entonces, y todo lo puedo además, o sea, todo lo que me venga lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me entienden, todo lo que venga, bueno, malo, mediano, lo que venga, lo voy a poder. Fíjate nada más el nivel de confianza que tenía no tanto en él, sino en la gracia del Señor. Ahí te recuerdo esta chica que nos escribió para que vayas pensando de dónde vienen
a veces esas dificultades para caminar, esos tropiezos o ese desaliento que muchas veces nos viene por haber fracasado una y otra vez. Pero no te desanimes, ya verás cómo, si tú crees en el Señor Jesucristo y lo que está escrito, olvídate, vas a salir adelante con la ayuda del Señor, ya verás que sí. Pero bueno, entonces te decía yo que desde la semana pasada estamos hablando acerca de la disciplina y de lo importante que eso había sido en mí. Si no te lo dije, ahora te lo comento. Realmente la disciplina es para mí algo muy importante. De hecho, es vital, ¿sí? Es vital porque si no, yo no funciono bien. Por ejemplo, si yo no tengo, o sea, si yo estoy estresado, no soy el mismo. Si yo estoy demasiado preocupado, no soy el mismo. Si yo estoy demasiado tiempo encerrado, bueno, ahora hay que estarlo, ¿verdad? Por lo de la pandemia, pero si yo estoy demasiado encerrado o demasiado tiempo tumbado y cosas así, mi cuerpo empieza a quejarse, empieza a dolerme la espalda, empieza a dolerme la cabeza, empieza a dolerme el cuello, etcétera. Entonces, yo ya me conozco, yo ya tengo muchos años y ya me conozco bastante. Yo sé cuándo debo de comer, cuándo no debo de comer, yo sé cuándo debo de dormir, cuándo no debo de dormir. Ya más o menos me voy. Además, soy una persona que sí me interesa escuchar lo que me va diciendo mi cuerpo, porque yo sé que un poco como esté mi cuerpo y un poco como esté mi mente o mucho, es así como yo voy a encontrarme mejor para vencer las tentaciones o peor. ¿Sí? O sea, date cuenta que el diablo te quiere agarrar y va a ver cómo te puede agarrar, ¿sí? Y si para eso es necesario primero cansarte o primero que estés metido en muchísimas actividades y después perder de vista ciertas cosas básicas, y ese es el caminito, aunque tú creas que es un caminito espiritual, a lo mejor es un caminito de muerte, así que tienes que tener cuidado. Pero bueno, como a mí ya me han pasado esas cosas también, yo me doy cuenta que yo necesito estar en un cierto estado donde no esté demasiado cansado, donde tenga el reposo suficiente, digamos, en donde tenga la oportunidad de concentrarme, de leer, de pensar, de meditar. Si tú me quitas esos momentos, yo me meto en problemas. Si por las circunstancias yo empiezo a no tener tiempo para pensar, para leer las escrituras, para leer alguna otra cosa, para meditar, yo empiezo a estar en problemas, ¿sí? O sea, empiezo yo a cambiar de una manera negativa, ¿no? Entonces, como más o menos ya sé cómo funciono, sé que yo no funciono, bueno, ya no digas, porque no vamos a hablar de eso, ahorita es demasiado obvio, ¿no? Cosas que te alteran, como puede ser el alcohol o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, ya no digas de eso, sino comer demasiado, por ejemplo, ¿no? O hacer demasiado relajo, o demasiada fiesta, ¿sí? O demasiado jajaja, y que supuestamente con hermanos o con personas que son buenas, está bien todo eso, sí, tiene su momento, pero no demasiado. Entonces, como que ya me doy cuenta yo cómo funciono mejor y cómo puedo ser más útil y cómo puedo avanzar hacia el cielo, que es lo que quiero, finalmente, es lo que quiero, avanzar con el Señor, no defraudarlo, no hacer una tontería mayúscula que manche su nombre y que desanime a los demás. Y pues como yo soy humano como tú, como el otro, como soy humano, sé que no me puedo jactar de decir, no, pues yo ya no voy a hacer nada malo, yo ya no voy a caer. No, sí, quién sabe, ¿verdad? Entonces dice, mira, no te vayas a ensoberbecer, no vaya a ser que tú también vayas a ser tentado, dice la escritura. Entonces es mejor mantenernos en ese estado humilde, tranquilo, ¿no? En donde sabemos que vivimos en este cuerpo y que necesitamos tener este cuerpo controladito, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? O sea, en una situación donde podamos funcionar de la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues todo esto también se aprende y una de las maneras como tú lo vas a lograr es con mucha disciplina. Entonces yo me he dado cuenta que yo funciono muy bien estructurado. Entonces yo necesito disciplina. Y tú también. Por ejemplo, yo me doy cuenta que si yo
no me levanto a cierta hora en la mañana, sino que me quedo a remolonear más porque puedo, porque es domingo, porque es sábado, por lo que tú quieras, y me quedo un rato más, o son vacaciones, y ya llevamos semanas de vacaciones, y entonces, y me quedo más, o sea, el día se me descompone. Ya no hago las mismas cosas, ya no sé cuándo hacerlas y el día se me descompone y siento que pues que el día salió un poco infructuoso, un poco sin chiste, un poco como que no tuvo sentido el día. Y bueno, yo no digo que no tenga que haber días donde de veras, estando muy cansado, tienes pues que de alguna manera no hacer nada y empezar a pensar y empezar a esto y quizás bañarte y quizás pasear, quizás no pensar mucho, quizás no puedes ni pensar, no lo sé. Yo no digo eso, yo digo que yo en mí mismo, yo me doy cuenta que yo necesito estructura y necesito mucha disciplina. ¿Sí? Entonces yo necesito salir a hacer un poco de ejercicio, yo necesito levantarme con despertador, yo necesito levantarme y ya estar levantado y ya estar bañado para poder orar y leer bien. ¿Por qué? Porque si no, y si me quedo en la cama, lo más probable es que me quede dormido. Y la verdad es que no quiero eso porque el día tiene las horas contadas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito estar disciplinado. Entonces, he hecho en mi vida pues muchas disciplinas. Me resulta mejor, no me resulta más difícil, me resulta más fácil, de hecho. Entonces, hablando de esto con una persona me decía, no, pero lo que pasa es que tú eres fuerte, de tu voluntad es muy fuerte y entonces por eso tú te puedes disciplinar y no sé qué. Y yo le dije, no, 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 no. Nos estamos confundiendo. Es todo lo contrario. Yo, porque soy débil, por eso necesito ser muy disciplinado, porque yo me conozco que soy débil, porque yo conozco mis tentaciones, porque yo conozco las pasiones que en otro tiempo han dominado mi alma, y por eso, y porque estoy consciente de ellas, por eso necesito, porque tengo claro qué quiero, y lo que quiero es, pues, estar con el Señor, y lo que quiero es no defraudarlo, y lo que no quiero jamás es ser un tropiezo para un chavo, para una chava, no quiero. O sea, no quiero porque, porque no, o sea, no se vale, no se puede. El Señor Jesucristo murió por nosotros, el Señor Jesucristo nos ha dado la gracia, el Señor Jesucristo realmente no se merece que nosotros lo tratemos mal, no se merece que nosotros le paguemos mal por bien, para nada. Entonces, pues como quiero eso, pues me esfuerzo en eso. O sea, me esfuerzo para conseguir eso y por lo tanto me disciplino. Entonces, es quizás una verdad que a mí me iluminó mucho. Cuando esta persona me decía que yo lo podía hacer porque era fuerte, yo caí en la cuenta de que era todo lo contrario y se lo dije, le dije, no, no, no. Más bien es porque soy débil, necesito ser disciplinado. Y porque soy débil y sé que si yo me descuido por algún lado o por otro voy a caer y voy a hacer algo que no debo, por eso mismo necesito ser muy cuidadoso y disciplinado. Y ese punto es el que tenía muchas ganas de compartirte, ¿no? Si tu vida es disciplinada, si te resulta fácil la disciplina, qué bueno, te felicito. Si no te resulta, ponle mucha atención porque finalmente vas a encontrar que, bueno, pues que tú tienes algo que decir en cuanto se trata a esto, ¿no? En cuanto se trata a poner tu cuerpo en servidumbre, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, ojalá me hayas podido entender con respecto a la disciplina. Lo que sí te quiero decir es que para orar, para leer, para trabajar, sé muy disciplinado siempre, muy bien hecho siempre, ¿sí? Y de esa manera vas a coger un hábito que te va a hacer mucho bien y que te va a servir para toda la vida. Vas a tener mejor salud, vas a comer mejor, bueno, beneficios por donde le veas y espiritualmente también, por supuesto, ¿ok? Entonces, no lo tomes a poco. El apóstol Pablo, siendo un gigante en la fe, él lo dice, lo decía, y nosotros lo imitamos como imitadores de Cristo. ¿Te parece? Y ese había sido el punto número 6. Y creo que me da chance de comentarte algo del punto número 7 o de terminar con el punto número 7, el cual llamé servicio y humildad. O sea, el servicio y la humildad es algo que si tú entiendes muy bien, creo que has escuchado 1.000.000 de pláticas de la humildad a lo mejor, ¿no? Y creo que te pueden ayudar sus conceptos.
y has leído las bienaventuranzas, donde dice, bienaventurado el pobre, los pobres de espíritu, que habla de precisamente es esa manera de ver al espíritu necesitado, al espíritu que se siente pobre, no que se siente rico, esa persona que sabe y que conoce y que admite su necesidad. Bueno, pues todo eso un poquito es la humildad, que va muy relacionada con el servicio, porque precisamente tenemos enfrente a nuestro maestro. ¿Quién es tu maestro? Pues Jesús, ¿no? Entonces Jesucristo lo dijo muchas veces y lo demostró. No solamente lo dijo, les dijo, mira, en la tierra, con los príncipes, con los reyes, con los gobernantes, las cosas no son así, porque estos son dos reinos diferentes y son dos mundos distintos. En ese mundo el que es más, el que tiene más autoridad es más mandón, se enseñorea de los demás, etcétera, etcétera. Pero aquí no son así las cosas, aquí son al revés. Aquí el que quiera ser más grande es el que tiene que ser el más pequeño. El que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de sus hermanos. Y esto no es tan sencillo. Y esto está en total desacuerdo con las ideologías de estos tiempos y con lo que hoy en el mundo se considera como valioso. Lo que no se considera valioso es el servicio. Se considerará valioso ser jefe y dar órdenes, eso sí, pero el servicio no. Entonces, como estamos nosotros nadando contra corriente, como en el mundo se nos mete por todos los sentidos el hecho de que el grande es ese, pues entonces podemos nosotros tener algún tipo de conflicto y no entender a qué se refiere el servicio, o cansarnos de servir, o sentirnos abusados cuando hemos servido y no parece que la persona lo está notando, los que están recibiendo nuestros servicios, y que no parece que lo están notando porque no nos dicen nada o porque nos tratan mal o vete a saber, y entonces se nos puede olvidar que ese valor pues que tiene la humildad y que tiene el servicio y que tiene la imitación del Señor Jesucristo, el cual agarró una toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos en un acto de súper humildad, pero pues diciéndole, pues es que así es, o sea, así es en el reino. Y tú sabes cuánta autoridad puede tener una persona que en realidad te ama y te quiere, tú lo sabes, o sea, una persona que te sirve, una persona que cuando tú ves que se dirige a ti lo hace con amor, en el sentido de que está preocupado o preocupada por no sé, o sea, por satisfacer tus necesidades o tus problemas y eso, pues tú sabes cuánta ascendencia tiene esa persona sobre ti. Entonces, bueno, pues tú no te olvides de eso, o sea, si tú tomas un papel de servicio ante los demás, nunca jamás vas a caerle mal a las personas y siempre lo que digas lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque van a decir, pues es que es como muy linda, ¿no? O sea, como que siempre es muy ayudadora, es muy servicial y eso calla la boca a las personas que tienen pues muchos reproches contra un cristianismo mal representado en general. Entonces eso la verdad se los deja sin palabras, yo lo he visto y yo lo he visto por otras personas, no solamente por mí, y es un arma increíble que nosotros tenemos, el que seamos personas serviciales, personas que de veras nos interesemos por los demás, por las necesidades de los demás, por suplir a una persona. Ves a una persona que tiene una necesidad y la suples de una manera natural, de una manera a como esté en tus manos hacerlo, ¿sí? No, pues obviamente que no todos tienen las mismas posibilidades para satisfacer de igual manera las necesidades, pero haz lo que puedas, eso es lo que tienes que hacer, lo que puedas con lo que tienes, y entonces de esa manera te acercas a las personas, de esa manera eres aceptado por las personas, de esa manera el mensaje entra suavecito con las personas, porque ellos mismos casi te están preguntando por qué eres así, por qué eliges ser así. Luego, no solamente eso, la persona humilde siempre aprende, siempre escucha la voz de Dios de quien sea. La escucha de los padres, la escucha de los buenos y la escucha de los malos. Siempre aprende alguna cosa. La persona que es humilde, la persona que es, pues con esa pobreza de espíritu que ya has escuchado en otras ocasiones, ¿no? O sea, pero a veces la teoría, a veces batallamos para ponerla en práctica en nuestra propia vida, ¿no? Entonces,
pues tú sé esa persona y verás cómo de veras aprendes y aprendes muchas cosas. Y además, y lo digo para todos y también para esta chica que preguntaba, dice que a los humildes Dios les da mucha gracia, ¿sí? Resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Entonces, precisamente parece como que esa persona que ha decidido ser humilde, esa persona que se da cuenta de quién es, de sus debilidades, de que está bien consciente de cuánta necesidad tiene, esa persona es alguien que va a estar recibiendo gracia constantemente. Se la va a pedir a Dios, Dios se la va a dar. A veces no se la va a pedir, Dios se la va a dar como quiera, porque Dios es bueno, Él da abundantemente y sin reproche, de veras. Entonces, pues no sé, o sea, no te dejes llevar por lo que el mundo enseña, no te dejes ni siquiera influir por las ideologías y por lo que este mundo valora, porque en este caso es absolutamente lo contrario. Tan es así que yo he visto, y lo he visto con mis propios ojos, que aún las personas que conocen de las escrituras empiezan a darle poco valor al servicio, algunos de ellos. He visto mujeres que no saben servir, he visto hombres que no saben servir, o sea, que no saben servir en cosas básicas, o sea, a los demás como si demasiado 50-50, como si demasiado cada quien hágase lo suyo y cosas que se van metiendo de la cultura y que a nosotros no nos interesan que se metan definitivamente. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque en el reino de los cielos es más grande y tiene más gracia el que es humilde y el que es servicial, ese. Entonces, pon los verdaderos valores de frente, en frente tuyo. No te valores como el mundo valora, valórate como Cristo valora y como las escrituras dicen, y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Y preocúpate por los demás y ya verás cómo te empiezas a preocupar menos por ti mismo. Es muy importante. Ahora, otra cosa muy, muy importante acerca de este punto. Esto a mí me ha servido muchísimo, ojalá te sirva también a ti. En este caminar, nadie llega solo al cielo, ¿me entiendes? No porque exactamente el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso lo ha dicho, y eso es verdad. Pero no solamente así, sino que Él ha dispuesto de un cuerpo, ha dicho que es el cuerpo de Cristo, son aquellos que como tú están buscando, son aquellos que como tú están caminando con el Señor, son aquellos que pueden ser como tú o diferentes que tú porque tienen otras funciones, pero están en el mismo propósito. O sea, nosotros necesitamos a los demás. Nosotros no podemos caminar solos. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, también eso lo hemos visto. Y necesitamos apoyarnos y necesitamos levantarnos porque hay del solo, que cuando cayere dice, no hay segundo que lo levante. Entonces necesitamos ser varios y caminar con varios. No podemos caminar solos. No existe el llanero solitario como muchas veces se ha llamado, ¿no? Espiritual, no existe. ¿Por qué? Porque puede aparentar una cosa, pero es antibíblico para empezar. O sea, nadie va solo al reino de los cielos. Todos nos necesitamos. Por lo tanto, es bueno que tú tengas, y ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Que tú tengas y que te acerques a ese tipo de personas que te ayudan a caminar, que te empujan a caminar hacia lo bueno. Y aquí quiero introducir un concepto que nos falta, que te falta y que te puede hacer mucho bien si lo entiendes y si lo llevas a la práctica. Y me refiero a la rendición voluntaria de cuentas. Esto es muy importante. Es muy importante que tú tengas amigos verdaderos y personas que te aventajan en espiritualidad, a los cuales tengas la suficiente confianza para acercarte y para decirle tus problemas, tus tentaciones y tus caídas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú te las guardas, te vas a quedar así y no vas a poder salir solo, ¿sí? Y te vas a endurecer y te vas a engañar y van a pasar puras cosas malas, o vas a manchar tu conciencia al grado, o vas a vivir una cosa de que quiero pero no puedo y una impotencia espiritual inmensa, ¿no? Entonces, no puedes estar solo, tienes que allegarte a un grupo, a unas personas, pues que tú sabes que como tú están buscando lo mismo, que no van a ser juzgones en el sentido de que te van a poner el dedo de que, pues tú, pues sí, todos los jóvenes y todas las muchachas, pues más o menos todas hemos participado de las mismas cosas, o sea, nada es extraño, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí me entiendes?
Por lo tanto, esa rendición de cuentas, ese no quedarte callado, solo derrotado cuando has hecho algo indebido, ¿no? Sino tener a alguien con quien puedas sacarle, alguien que te pueda apoyar, que te pueda ayudar a orar, que te pueda dar un consejo y que te pueda, pues, ayudar a levantarte, ¿no? Yo he conocido algunos grupos y en particular conocí grupos de adicciones y en esas adicciones, que pueden ser de todo tipo, pueden ser adicciones a sustancias o pueden ser adicciones a pues, a la pornografía o adicciones a la mismo, pues a los jueguitos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pero adicciones al fin, o sea, que te quedas esclavizado, que te quedas, pues de veras, te quedas amarrado y no puedes, no sabes cómo salir, ¿no? En esos grupos donde se trata de ayudar, eh, he visto que, por ejemplo, ponen a uno de los muchachos o ponen a varios de los muchachos y le dicen al muchacho, ¿sabes qué? Tú semanalmente tienes que darle cuentas a fulano, entonces es alguien afín a ti, bueno, va, y ya está. Entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata de que tú tengas ese esfuerzo, ese empujón extra para que tu voluntad en un momento dado sea fortalecida o para que si no lo fue, por lo menos tengas con quién ir y con quién hablar y con quién decir y expresarte, porque si tú te lo callas por temor a que tus papás, a que te corran, a que te saquen de la congre y cosas de ese tipo, vas a caer en grandes trampas. ¿Por qué? Porque está escrito, el temor del hombre pone lazo. Así es. Entonces yo te animo mucho a que tú te acerques a personas que de inicio no van a ser tus jueces, sino que van a decirte qué necesitas. A esas personas de tu confianza que si son de tu edad, qué bueno, pero si son también mayores que tú, mejor todavía, porque te pueden dar un buen consejo, ¿sí? No, acércate a ellos, te pueden ayudar, te pueden ayudar. Aquí nadie de los que vamos caminando somos infalibles. Todos entendemos que uno puede descuidarse, todos lo entendemos y entonces podemos ayudar y entonces podemos orar juntos y entonces podemos pedirle al Señor y entonces podemos estar y entonces yo te puedo preguntar, oye, ¿qué tal estás? Aquello que me contaste, ¿te acuerdas? ¿Qué tal sigues? Ay, no, hermano, muy bien, fíjate que ya no he estado así. Ah, y le buscamos soluciones juntos, ¿ok? Entonces, muy importante, pero ¿qué quiero decir? Que esto tiene que ver con la humildad, definitivamente. Esto tiene que ver con la humildad, porque si tú no eres una persona humilde, nunca vas a dejar ver en realidad que eres débil, nunca vas a dejar ver, vas a tener siempre como la impresión de decirle a los demás que eres fuerte o de parecer que nunca eres débil o que nunca has caído o algo así, ¿no? Y eso no puede ser, o sea, eso es ponerte un yugo que no tienes que llevar y poner un estándar que no es, ¿sí? Porque, bueno, pues no es. Necesitamos, y más cuando estamos empezando a caminar, nos necesitamos y necesitamos confesar nuestras faltas unos a otros y así ser sanados. ¿Cómo ves? Entonces este punto de la humildad es importantísimo, humildad y servicio. Yo sé que podríamos hacer una plática de humildad y otra de servicio, pero es un poquito que está todo junto, ¿no? Es la persona que no quiere parecer el mayor, sino es la persona que prefiere parecer el menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe quién es y porque sabe que desde ahí tiene más oportunidades a subir, tiene más oportunidades a hacer el bien, tiene más oportunidades a llegar a las almas que están ahí enfrente y las almas van a decir, bueno, pues este es como yo, es pequeño, y entonces pues te dan mucho más chance, ¿no? La contraparte es la soberbia, pues de eso pudiéramos también hablar, pero no vamos a hablar. Vamos a hablar solamente de la humildad porque es ahí donde tienes que enfocar. ¿Qué te parece? Pues entonces, ahora sí ya estamos muy cerquita de terminar. Hoy no vamos a terminar, además de que ya llevamos un buen ratito aquí. Y bueno, pues la verdad, no sé, ojalá y te sirva, ojalá estas experiencias que ya han sido probadas por mí mismo te sirvan y que Dios te bendiga mucho. No dudes en pedirle al Señor o que le pidamos juntos esta ayuda que necesitamos. No dudes en que cuando yo estuve, te compartí de lo que comentaba esta personita diciendo de la gracia, preguntando de la gracia, pues sería probable que ella misma tuviera problemas de la gracia y problemas de este tipo y oremos unos por otros, ¿no? Padre, de veras, te pedimos que estas palabras puedan hacernos bien a todos,
puedan hacernos bien a cada persona que estamos y que pues a partir de ellas tú nos puedas enseñar muchas otras cosas que podamos encontrar en la Escritura. Ayúdanos a todos, bendice y ayuda y fortalece a los que somos más débiles y enséñanos el camino, porque queremos caminar por él. Amén. Dios te bendiga mucho y nos vemos aquí la próxima semana, si Dios lo permite. Cuídate. Bye.